como bien dijo mi hermano Cristian, tenemos el privilegio de estar libremente reunidos en torno al culto a nuestro Señor. Y como ya se leyó la lectura bíblica, ahí tenemos nuestro dedito marcado, ¿cierto? En Gálatas capítulo 1, versículos del 10 al 24. Gálatas 1, versículo del 10 al 24. Recordemos que estamos estudiando esta carta. Dejamos, ¿cierto?, el estudio del Sermón del Monte, se había acabado y comenzamos a estudiar esta cortita carta, pero bastante contundente, bastante sólida, solo 6 capítulos, pero en donde Pablo realiza una tremenda defensa de fe a favor del Evangelio. Y aquí, como no sé si alcanzan a ver por el formato, alcanzó chiquitito, dice el ministerio de Pablo, la importancia del testimonio. Como pudimos ver, ya nos da luces a qué se estaba refiriendo Pablo en esta defensa que él estaba queriendo dar. Hermanos, leamos nuevamente, ¿les parece? Para refrescar memoria y entrar de lleno al estudio del pasaje. Dice así: ¿pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, tengamos otro momento breve de oración. Señor y Padre, muchas gracias les damos por estar aquí en su casa aprendiendo de su palabra. Cómodos, calentitos, Señor, pero gracias porque lo podemos hacer libremente, Padre. Le queremos pedir la dirección, Señor, de usted a mí, que cada palabra que salga de mi boca sea palabra fiel suya, y a mis hermanos que estén prestos y dispuestos a escuchar también de su consejo, Señor, que es tan necesario. Gracias, Padre, porque tenemos su palabra para ser moldeados, Señor. Ayúdenos a poder someternos a ella, Padre, como buenos hijos suyos, Señor, por favor. En nombre de Cristo Jesús le pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, como habemos ya aprendido durante este tiempo que hemos estudiado la carta, después que Pablo sale, deja cierto fundada estas iglesias, con el tiempo vinieron falsos maestros y comenzaron a desacreditar la autoridad de Pablo. Y ese era uno de los objetivos principales, porque ellos querían echar por tierra el Evangelio, ya que claramente el judaísmo iba en contra de las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Y comenzaron a generar una controversia o confusión dentro de las iglesias de Galacia, en señalar de que Pablo no era realmente un apóstol, así como él solía identificarse. Entonces querían desacreditar su autoridad como apóstol. Claro, estos falsos maestros sabían que no era tan fácil llegar y echar por tierra el Evangelio de Cristo, el cual se había comenzado ya a propagar y a enseñar. No se podía echar por tierra sin que antes primero comenzaran a desprestigiar a quienes los enseñaban, y en este caso lo hicieron con Pablo. Y claro, lo acusaron de poner de lado la ceremonia de la tradición, a olvidar que la tradición ya no sirve. Entonces, de una manera hacían más atractivo el Evangelio o la palabra del Señor para los gentiles. Y lo acusaron también, de la misma manera, de hacer más fácil el Evangelio para los judíos, ya que ellos seguían leyes tras leyes, tradición tras tradición.
Entonces, era más sencillo para ellos, alivianándole la carga. Entonces, por una y por dos partes lo estaban acusando. Claro, esta estrategia, hermanos, funcionó. Funcionó porque se comenzaron a preguntar, sí, pues es verdad, él no estuvo parte de los 12 originales. Pablo no fue parte de los 12 primeros escogidos. Y a lo mejor se empezaron a hacer esa pregunta. ¿Pablo habrá sido entonces un apóstol? Y ahí es donde nos preguntamos nosotros, hermanos, ahora, ¿Pablo fue un apóstol realmente? Si nos basamos en todo lo que llevamos aprendido. Sí, fue un apóstol, muy bien, porque eso hemos ido repasando. Él fue llamado, recordemos, cuando iba camino a Damasco, ¿cierto? Con su misión de seguir persiguiendo a la iglesia, el Señor lo llama. ¿Qué haces, Pablo? ¿Por qué me persigue?, le dice. Y ahí es donde cambió la vida de Pablo. Ahí es donde el Señor Jesucristo lo llama al servicio como apóstol. Claro, para nosotros es más sencillo porque tenemos la historia completa, ya la Biblia está compilada, pero en ese tiempo no. Y resultó fácil para estos falsos maestros entrar por ahí, entrar con ese tipo de cagüín, claro, de que Pablo no era parte de los 11 que aprendieron con Jesús. Digo 11 porque estoy descartando a Judas. No era un apóstol. Y recordemos también que él era uno de los enemigos más fervientes de la iglesia en ese entonces. No resultó difícil a los judíos convencerlo. Pablo no era cristiano cuando Jesús llamó a los 12. Él era un judío, pero totalmente celoso. Él se convirtió después de muchos años, pasado ya al cristianismo. Entonces, funcionó. Esta estrategia le resultó. Lo más probable es que el apóstol, obvio, se debió haber sentido muy dolido por lo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia, pero no por un tema de que se estaba desprestigiando su nombre, de que estaban echando por tierra su apostolado. Yo creo que no va por ahí, sino que porque estaban abandonando el evangelio de Cristo. El evangelio con tanto esmero él enseñó. Por eso decide escribir esta carta que nosotros hemos repasado y es tan cortita, breve, va al tiro a la papa. Se identifica y al tiro les comienza a llamar la atención. ¿Se acuerdan que no es una carta como de agradecimiento, gracias por su servicio? No, dice, estoy tan maravillado, en el versículo 6, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es como ya al tiro comenzó con el tirón de orejas. Por ende, escribe esta carta, hermanos, a favor del evangelio, el evangelio de la gracia de Cristo. Y hermanos queridos, vamos a ver en estos 14 versículos, vamos a estudiar bastante el día de hoy, en estos 14 versículos con un pequeño bosquejo, para ir desglosando el pasaje y poder adentrarnos mejor y poder entender a dónde estamos nadando en este aprendizaje. Si ustedes pueden ver de los versículos del 10 al 12, vamos a estudiar las credenciales de su apostolado y de su mensaje. Del versículo 13 al 24, Pablo va a presentar las pruebas personales de su verdadera conversión. ¿Por qué esto? Porque recordemos, no lo traje proyectado, pero ya había señalado como un bosquejo general, los primeros 2 capítulos de Pablo son defensas personales, argumentos personales a favor de su apostolado y del evangelio. De los capítulos 3 y 4, Pablo ya comienza con doctrina. Dale con la doctrina de la gracia. Y después del capítulo 5 y 6 es práctica. Práctica en el evangelio. Por eso esta carta es cortita, pero es bastante contundente en cuanto a la enseñanza, hermanos. Bien, vamos a la enseñanza, directo. Versículo 10 dice: ¿Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando leemos este pasaje, hermanos, el versículo 10, ya podemos notar que Pablo echa por tierra ya estas falsas acusaciones de que él buscaba de una manera un apoyo, porque eso también se decía, de que él no era un apóstol, sino que él también estaba buscando seguidores, ser apoyado por un grupo de seguidores para hacerse más popular. Recordemos en los versos anteriores, 8 y 9, Pablo estaba señalando una importante advertencia, ¿se acuerdan? Versículo 8 dice: «Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema. Y vuelve a decir, como que vuelve a repetir la misma idea, como que para que quede clarito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Ustedes se acuerdan qué significaba anatema, lo que aprendimos? Ser maldito, muy bien. O sea, en una palabra es ser maldito, pero no es como... ¿Mm? Muy bien, hermano. Exacto, es ser apartado para juicio, y el juicio más severo por parte del Señor es ser destruido. ¿Se acuerdan que repasábamos en el Antiguo Testamento cosas que el Señor apartó para ser destruidos, para el anatema? Ahí vemos la ciudad de Jericó, cosas o personas en el Nuevo Testamento. Pablo llama a los falsos maestros, sean anatema, sean apartados para juicio de Dios, y en este caso para ser destruidos. O sea, no es algo menor. No es algo menor lo que estaba demostrando acá Pablo, el celo que tenía por el verdadero evangelio. Y aquí nosotros, hermanos, nos podemos preguntar ahora, si Pablo está diciendo, tengan ojo, o sea, que no sigamos un evangelio diferente, entonces, ¿cuáles pueden ser los evangelios diferentes si nos ponemos en nuestro contexto? ¿Qué es un evangelio diferente? ¿Cómo nos podemos responder ahí? Porque a lo mejor no puede que sea sencillo, puede que sí. ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Qué será un evangelio diferente cuando vemos? Si nos lo queremos responder de manera sencilla y en una sola pregunta, es simplemente todo lo que no tenga nada que ver con el evangelio de la gracia, con el evangelio de Cristo. Todo lo demás es un evangelio diferente. ¿Se entiende? Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos escuchado esta palabrita? A usted le va a ir bien. Crea en el Señor le va a proveer. ¿Quiere un auto nuevo? ¿Se acuerdan? Pídaselo. Pero primero tiene que ofrendar primero. Mientras más ofrende, más va a ser bendecido. Y así sucesivamente. Lo transforman en un negocio. Con el Señor usted no va a padecer enfermedad. ¿Y padecemos enfermedad, hermano? Sí. El Señor nunca nos ha dicho eso. En el Evangelio el Señor nos ha dicho vamos a tener un futuro tremendo, pero las adversidades siempre van a estar. Siempre recuerdo esta frase del pastor Miguel Núñez, que en Cristo vamos a tener un aterrizaje seguro, pero eso no quiere decir que tengamos un viaje sin turbulencia. Van a haber pruebas, van a haber situaciones complejas. Pero el Evangelio de la prosperidad lo niega. No. Si pasamos por pruebas es porque estás pecando. Tu fe es poca. Y así sucesivamente. Ahí tenemos un ejemplo. Y no quise, pero sabemos cuáles son los falsos maestros que están de moda en estos momentos. Al final ridiculizan el evangelio, danzan, se ponen a tiritar en el suelo. Eso no es evangelio, hermano. Ahí no hay nada de Cristo en ese tipo de actuaciones. ¿Cuál otro? El evangelio de las obras, del mérito propio. Tú puedes. Cuando se escucha, tú puedes. Como cuando se dice, no, yo en mi lecho de muerte, ahí recién voy a convertirme al Señor. Antes, ¿para qué? No es necesario. Total, tengo libre albedrío, puedo decidir cuando yo quiera, cuándo, cómo, dónde convertirme al Señor. Hermanos, libre albedrío no existe, bíblicamente no existe, porque estamos muertos en delitos y pecados, y un muerto nada puede hacer por sí mismo. Lo hemos aprendido, ¿no es cierto? De eso no hay duda. Vemos también evangelios como misticismo. No, en algún lado puede haber, hay que encontrarlo. Ahí está la respuesta. Que la naturaleza y esto. ¿Se fijan? Son muchas cosas corrientes que siguen las personas, pero eso en sí no es evangelio. Es todo lo contrario. Mire, le voy a mostrar una fotito. Es una portada, un extracto de una portada. ¿Lo conocen? ¿Se lo han presentado alguna vez? Miren, el libro del Mormón. Y aquí, no sé si alcanzan a ver, dice otro testamento de Jesucristo. Otro evangelio. O sea, es como que ellos mismos se están haciendo el autogol. Los que han podido leerlo no tienen nada de Cristo, nada de Jesús en ese libro. Pero mucha gente lo sigue. Mucha gente cree en eso.
Por eso Pablo advierte, tengan cuidado. Si nosotros predicamos un evangelio que no sea el evangelio de Cristo, seamos anatema, dice, incluso se incluye. Por eso repite. ¿Se entienden? Pablo, hermano, si hubiese querido buscar el favor de los hombres, se hubiese quedado callado. Y hubiese estado a favor de lo que estaban diciendo los judíos. Recordemos que él era un judío férreo. Hubiese estado de acuerdo con sus posturas. No hubiese dicho nada, ni menos hubiese escrito esta carta a los Gálatas. Pablo, claro, en otro momento, sí, a lo mejor quería agradar a las personas, pero en este momento no. Por eso dice, si todavía agradar a los hombres, haciendo como alusión a su vida pasada como judío. Judío nato, perseguir a la iglesia. Así agradaba a sus demás pares, pero ahora no lo estaba haciendo. Al contrario, él después de su conversión entregó su vida a Cristo, su vida al servicio. Inclusive, miren, acompáñenme al capítulo 6, versículo 17, en donde él señala que trae estas marcas a causa del Señor. Gálatas 6, 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. O sea, como en palabras, córtenla, o sea, ya, pues hermano, están viendo, hermano, no se compliquen. Miren, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué se estaba refiriendo con estas marcas? Son cicatrices de golpes, situaciones complejas, apedreamientos que Pablo recibió. Hermanos, los que buscan agradar a los hombres, si nos ponemos a pensar, jamás va a querer esa persona ser un mártir, por ejemplo. Estar dispuesto a sufrir. No va a querer sufrir así como lo hizo Pablo, una persona que busque agradar a los hombres. Y uno de los relatos que lo ejemplifica, miren, acompáñenme, hermanitos, a Hechos, capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 19. También es un pasaje muy conocido. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Se dieron cuenta las ciudades? Antioquía y de Iconio. Esto corresponde a la región de Galacia, las cuales Pablo fundó iglesias. Antioquía, Iconio y Listra. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando de que estaba muerto. ¿Cómo debe haber quedado el pobre Pablo? Que pensaron que lo tiraron para afuera nomás. ¿Por qué? Por enseñar el evangelio. Mis hermanos, los demás apóstoles murieron a causa del evangelio. A excepción de Juan, que él murió de viejito. Pero todos los demás apóstoles fueron mártires, fueron perseguidos, golpeados a causa del evangelio. Si nos ponemos a pensar en nosotros, el hombre por naturaleza no quiere sufrir. No quiere pasar dificultades. Queremos estar lo más cómodo posible. Y estamos acostumbrados a aquello. Incluso vemos tan lejos la posibilidad, no sé, por ejemplo, de que nosotros seamos perseguidos, así como estaba ocurriendo acá en la iglesia primitiva, pero, hermano, en otras partes del mundo no tiene la posibilidad de la que tenemos nosotros de estar ahora reunidos libremente. Venir a aprender del evangelio, tienen que estar escondidos, muchos son presos, muchos son muertos, a causa de querer escuchar el evangelio, y nosotros estamos tan cómodos acá, ¿no es cierto? Calentito, rico. Pero otras personas no tienen ese privilegio. De una manera, hermanos, está implícito esta enseñanza de que el no sufrir es incompatible con el ser hijo de Dios, con el ser cristiano. El no sufrir, con ser siervo de Cristo. Por el contrario, si nos ponemos a pensar los que estaban acusando falsamente a Pablo, ellos no querían sufrir, pues ellos sí querían agradar a los hombres.
Incluso él lo acusa, capítulo 6, versículo 12. Ellos demostraban un orgullo cuando circuncidaban a un gentil. ¿Se acuerdan? Gálatas 6, 12 y 13. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente, ¿para qué? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ese era su objetivo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros circuncidéis, ¿para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Yo lo traje al Evangelio. Yo lo hice repetir la oración del pecador. Gracias a mí está acá. Otra perlita para mi corona. Y podemos sacar muchas frases. Eso es gloriarse, hermano. Eso no es nada de evangelio. Ellos obligaban a circuncidarlo, ¿cierto? Un gentil que se circuncida y seguía las leyes se le denominaba prosélitos. Entonces eso buscaban ellos. Ellos decían, no, el evangelio no es tan fácil. Decían estos falsos maestros. El evangelio hay que seguir las normas de la ley, la tradición. Y muchos creyeron, porque echaron por tierra de que Pablo no era un apóstol. ¿Y qué pasaba con Pablo? Recibía palizas. Mientras tanto, Pablo estaba predicando el evangelio y recibiendo palizas. ¿Quién quiere agradar a quién? Nos podemos poner a pensar. Por eso, este versículo 10, hermanos, es muy potente porque, como dije, a lo mejor no nos imaginamos el escenario de que Pablo estaba viviendo, recibiendo golpes, palizas, apiedradas a causa del evangelio. Pero claramente este versículo nos hace pensar, si es que decimos que somos cristianos, porque acá todos los que estamos aquí reunidos decimos que somos cristianos, ¿no es cierto? Y los nuevos, los visitas están queriendo buscar o quieren aprender qué es el evangelio, quieren ser cristianos. ¿Cómo es nuestra vida diaria, hermanos? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Buscamos agradar a los hombres o a Dios? Y nos podemos reflexionar y hacernos estas preguntas. No sé si usted está dispuesto, hermano, a dejar amistades que son incompatibles con la vida cristiana. No sé si usted está dispuesto a dejar gustos que tiene tan arraigados, pasatiempos, qué sé yo, no sé, por llevar una vida cristiana, una vida en Cristo. No sé si usted está dispuesto a dejar ese viejo hombre que está ahí, luchando, que sale, uno le gana y vuelve otra vez. No sé si usted está dispuesto a dejar su vida pasada por llevar una vida de Cristo. Bueno, la respuesta aquí, como dice Pablo, si no estoy dispuesto a hacerlo, no sería siervo de Cristo. No hay ambigüedades. Si yo no estoy dispuesto a dejar mi vida anterior, yo no sería un siervo de Cristo. Me estaría autoengañando. Si digo, no, yo soy cristiano. Pero ¿cómo está tu vida? No, igual. ¿Se fijan? No sería un siervo de Cristo. Por eso dice en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Porque estaban diciendo que él lo inventó, lo aprendió de otras personas, de los apóstoles. Por eso Pablo en su defensa dice esto, mas os hago saber. Este verbo en el original, no sé si se alcanza a ver, es norizo. Es un verbo enérgico que quiere decir, quiero que quede bien claro. De esa manera tenemos que leerlo. Quiero que quede bien claro que el evangelio anunciado por mí, hermanos, no lo inventé yo, no es según hombre, ni tampoco lo aprendí de hombre alguno. Eso está queriendo decir Pablo. Su origen no es humano. Si fuera un evangelio de hombres, hermanos, su origen fuera humano, ya no sería evangelio de la gracia. Porque no estaría centrado en Dios, sino que en el hombre. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Este mensaje claramente era directo para los judíos, quienes su forma de aprendizaje era de esa manera. Aprender a través de la tradición rabínica.
Los rabinos, ¿cómo aprendían? Ellos iban memorizando mecánicamente pasajes o pensamientos de otros rabinos anteriores y lo hacían suyo. Lo que se conoce como el Talmud. No sé si han escuchado esa palabrita. Los rabinos, ¿qué es lo que hacían? Tenían interpretaciones de la escritura y la hacían como un libro aparte. Entonces ya con el tiempo eso se tornó como una mayor autoridad que las mismas escrituras. Por eso se entiende o se escucha que la ley, pero también está la tradición. No, esto no está en la ley, pero está en la tradición. Bueno, el Talmud. Y lo hacían, lo daban como una autoridad mucho más superior que la escritura. En cambio, Pablo no tenía ninguna forma, ninguna base humana, incluso ocupa la palabra ni, dándole un mayor énfasis que no lo aprendió del Evangelio de ningún hombre, pues yo ni lo recibí, versículo 12, ni lo aprendí de hombre alguno. Pablo inclusive se podría jactar él mismo de su vida como era anteriormente. Recordemos que él le señala a los filipenses, hermano. ¿Me acompañan a Filipenses capítulo 3? Capítulo 3, versículo 4. Pablo, él era el mejor que se podría jactar si hubiese querido haber un jactamiento, porque Pablo era más judío que el mismo judío. Era celoso en sus tradiciones. Filipenses 3. Versículos 4 en adelante dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, bueno, yo más, dice Pablo. Yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible, dice Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Y aquí, nótese, Pablo no está diciendo, hoy dejé todo esto atrás, no lo está diciendo con una pena. En ningún momento, muchas veces a nosotros nos pasa, uy, es que voy a dejar esto, y como que cuesta. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Por amor del cual lo he perdido todo. ¿Y qué dice después? Y lo tengo por basura. No me interesa. Todo lo que aprendí, dijo Pablo, toda mi tradición en el judaísmo no me interesa. La tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. En ningún momento dice Pablo, por mi mérito, por las obras, es por la fe. Por gracia, hermanos. Por gracia de nuestro Señor. Entonces, ¿de dónde aprendió Pablo el Evangelio? ¿El Evangelio por gracia? Versículo 12. Por revelación de Jesucristo. Volviendo a Gálatas. Gálatas 1:12. No lo aprendí ni de hombre alguno, ni nadie me lo enseñó, sino que por revelación de Jesucristo. El evangelio que predicaba Pablo, hermanos, era una revelación directa de Dios a través de Cristo, en el cual estuvo aprendiendo. Es interesante esta palabra revelación. Aquí podemos ver, dice Apocalipsis, de ahí donde deriva el término en español, Apocalipsis, donde nuestro hermano Saúl nos está enseñando, ¿cierto? Este no fácil libro, Apocalipsis, revelación. ¿Qué significa esto? Es como un ejemplo, cuando hay algo, no sé, en la televisión muestran, se va a lanzar un nuevo vehículo, no sé, una marca X de este año, y siempre está tapado con un velo, se fija como con un pañito que no se ve, uno no puede ver qué es lo que hay, pero recién lo ve cuando ya este velo es quitado. Bueno, esta misma palabra tiene ese énfasis, revelar. Quitar el velo para que nosotros podamos ver. Hermanos, en Pablo no significaba que él tenía un velo tapado y no sabía nada de Jesús. Al contrario, Pablo sí sabía. Sí sabía del Evangelio, sí sabía de lo que estaban enseñando,
Por algo perseguía a la iglesia. Por algo perseguía a los apóstoles, a los servidores, porque los perseguía con celo. Él había escuchado esta enseñanza. La diferencia es que él nunca estuvo de acuerdo. Nunca estuvo de acuerdo al evangelio de la gracia. Por eso ese celo. Claro, él tenía un velo que cubría y no podía ver. No podía ver la verdad. ¿Se fijan? Después de su encuentro personal con Cristo, como lo relata en Hechos 9, ahí ese velo le fue quitado. Y ahí pudo ver la verdad. De ahí entendió. Pero ¿quién le quitó ese velo? ¿Lo hizo él? Lo hizo el Señor. Jesús quitó el velo para que Pablo pudiera ver. Y ahí donde recibió el evangelio, hermanos, que es por revelación divina. Ahí donde se convirtió al cristianismo y comenzó a aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me acompañan, hermanos, un poquito? A 2 de Corintios, capítulo 3. Versículo 14. Versículo 14 en adelante. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Saben qué significa esa palabra? ¿Embotar? Muy bien, sí, se endureció. O sea, el entendimiento, no, se cerró, se endureció. No había caso, por ninguna parte. Dice, pero el entendimiento que es de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual que por Cristo es quitado. ¿Se fijan? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Él espiritualmente no veía la verdad, pero el Señor quitó ese velo y ahí pudo ver. Y ahí pudo reconocer y conocer también al verdadero Señor. Hermano, una cosa es decir también o afirmar recibir revelación. Tengo una revelación. El Señor me habló. ¿Han escuchado eso en el día de hoy? El Señor me habló a través de un sueño, a través de una visión, qué sé yo. Pero una cosa, hermanos, es decirlo y otra cosa también es probarlo. Probar que esta revelación sea verdadera. Y Pablo, hermano, no esperó a que los hermanos de Galacia creyeran lo que él estaba diciendo, sino que él lo probó. Lo probó con hechos. Probó con hechos de lo que él predicaba. Sus credenciales apostólicas eran verdaderamente a través del Señor, a través de Cristo, a través de una revelación divina. Y a través de estos siguientes versículos que vamos a leer, va a mostrar con hechos el antes y el después de su conversión. Por eso este testimonio de Pablo es bastante importante, hermanos. Versículos 13 y 14 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos y en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo había sido, como se dice, un judío de tomo y lomo, un pura sangre, como leíamos anteriormente, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. No, sí, Pablo era el mejor. Su vida completa, hermano, estaba centrado en la ley y su tradición. Pablo se dedicaba a eso. Y la primera característica que él destaca de su antigua vida es que perseguía a la iglesia. Y de sobremanera, o sea, Pablo era un desgraciado, digámoslo así. Pablo era un maldito, por la forma de ser. Porque una cosa es no creer, pero la otra cosa es ya perseguir a la iglesia y querer eliminarla. Claro, su conocimiento acerca de Dios, como vemos, estaba tapado. El judaísmo legalista no cabía, no daba lugar a la salvación por gracia, por eso él quería destruir a la iglesia y a quienes le seguían. Quería destruir a la iglesia de Cristo, la perseguía de sobremanera.
con la intención de hacerle daño. ¿Se recuerdan el primer mártir de la iglesia? ¿Quién fue? Esteban. Cuando uno lee el relato, fue un hecho bastante cruel. Si uno se pone a pensar, bastante como ejemplificador para quienes estaban en contra del cristianismo. Porque muchos, lo más probable, pensaron, ya con esto ya los cristianos van a tener que dejar de seguir con su idea. Y Pablo fue parte de este arresto de Esteban. O sea, Saulo, claro, antes de ser llamado Pablo. Y uno puede pensar, ya con esto, Saulito ya quedó satisfecho, logró el objetivo. Ya con esto que pasó con Esteban, ya tienen que aprender. ¿Pero qué pasó? No, él siguió en su misión, siguió con su labor. Él quería más y más perseguir a la iglesia. La asolaba, entraba casa por casa, arrastraba a hombres, mujeres, a él no le importaba, con tal de llevarlo ante el Sanedrín y que sean juzgados y muchos crucificados a causa del Evangelio. Ese era Pablo, esa era su vida. Por eso digo, él era un maldito, él era un desgraciado. Así era Pablo. Incluso pedía carta a los sumos sacerdotes, ¿para qué? Para hacer lo mismo, seguir en su tarea. Y eso es lo que iba camino a Damasco con su cartita, para perseguir a los cristianos. Esa era su primera característica que decía Pablo en su vida anterior. Así era Saulo. La segunda característica que da, y que es la prueba que él no tenía ningún fundamento alguno de la fe, no tenía ningún fundamento alguno del Evangelio. Él era un legalista puro, al punto que perseguía a la iglesia. Era mucho más tradicionalista que el común de sus contemporáneos. Era mucho más judío que el judío común. Pero ¿qué ocurre a partir del verso 15, hermanos? Como relata Pablo de Gálatas. Verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No fue hasta que Cristo, en toda su soberanía, hermanos, gloria y resurrección, lo confrontó camino a Damasco. ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí se dio cuenta de que el Jesús, el cual él estaba persiguiendo, el Jesús, el cual escuchaba en el Evangelio, era real. De que ese Jesús que murió, lo ve resucitado. Mi hermano, si nos ponemos a pensar después de todos estos argumentos, no hay ninguna influencia o argumento humano que pudiera explicar este cambio de 180 grados de Pablo, de su vida anterior a su nueva vida en Cristo. Porque muchos dicen, no, yo desde ahora en adelante voy a cambiar. ¿Han escuchado eso? Muchos lo hemos dicho, me incluyo, cuando nos mandamos un condoro. No, yo desde ahora en adelante no, voy a cambiar, voy a hacer otro. Pasan los días, pum, caemos en lo mismo. Ya, ahora sí que sí voy a cambiar. ¿Qué pasa? Los días y otra vez lo mismo. Uno no puede cambiar, hermanos. Uno si se lo propone, no cambia. Ni menos Pablo, que él no tenía ninguna intención de dejar el judaísmo. Al contrario, le estaba tan bien. Pero camino a Damasco, otra fue la historia. El Señor, en su infinita gracia, cambió su corazón. Solo Él puede cambiar el corazón de las personas, hermano. Uno no. Uno porque más quiera guerrear con eso, no. Solo el Señor. Por eso, hermanos, con este argumento vemos que es imposible que sea por obra humana este cambio que ocurrió con Pablo. Como decían los judíos, que él se autodenominaba apóstol, que él cambió para buscar seguidores. No, es imposible. Esas son las pruebas antes de su conversión. Así era Pablo. Y después, ¿cómo son las pruebas después de su conversión? Versículo 15. Vamos a cambiar aquí la hojita. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia.
¿Se fijan esta palabrita? Me llamó por su gracia. Por obra y gracia del Señor Jesucristo. Nada más. Y es interesante esta palabra llamó. No sé si se alcanza a ver. Bueno, en sus Biblias lo pueden ver. Y me llamó. Aquí está. En el original significa kaleo. Pablo en 1.1, no lo tengo proyectado, pero cuando él se presenta como en sus cartas dice, 1 Corintios 1.1, se lo leo rapidito, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Llamado, ocupa esta palabra. Pablo, llamado, en otras cartas, llamado a ser apóstol por Jesucristo, llamado por el Señor. Y es interesante esto, hermano, esta palabrita, porque este llamado que le da el Señor a Pablo, ¿para qué fue? ¿Fue solamente para creer en Él? Muy bien, para predicar el Evangelio. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí que Cristo es real, que Cristo es verdad, es verdadero. Lo que decían esos apostolullos, como decía Saulo, en aquel entonces. No, Cristo es real. Y cree en Él. ¿Y qué hace el Señor? ¿Para qué? ¿Para qué lo llama? Para que yo le predicase entre los gentiles. O sea, su llamado, hermanos, no fue solamente para creer nomás, fue también para servir. ¿Se fijan la diferencia? Hermanos, es interesante esta palabra llamado, porque cuando el Señor llama a una persona para salvación, viene de la mano también con el llamado para servir. No la llama solamente para que crea. ¿Ya dónde dice eso? Podemos pensar. Efesios 2.10, un versículo conocidísimo. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para andar en ellas, para ser activos, para demostrar de que andamos en buena obra. No ser pasivo, no estar ahí tranquilito, quietito, ¿cierto? No, yo creo en el Señor nomás y estoy bien ahí. No. El Señor nos llamó para hacer buenas obras, para demostrarlo. Hay algo que a mí me molesta mucho cuando se dice, bueno, los que conocen el término membresía, como tradición en nuestras congregaciones UCB, se le dice, se conoce como el miembro activo y el miembro pasivo. ¿Conocen eso? ¿Han escuchado esos términos, cierto? A mí no me gusta cuando se dicen, pueden gozarse de ser miembro activo, dice los estatutos, o de ser miembro pasivo. Y uno se puede preguntar, hermanos, ¿cómo puedo gozarme yo de ser un miembro pasivo? El miembro pasivo es el que no hace nada. Eso se refiere. El que viene el domingo y después, chao, se va. Ah, no, pero un miembro. Hermanos, no podemos gozarnos de eso. Cuando el Señor nos llama para creer en Él, también nos llama para servirle. Por ende, todo miembro, todo hijo de Dios, todo cristiano, debe ser activo. Es así, vienen de la mano. Hermanos queridos, el objetivo de la defensa y la predicación de Pablo siempre fue apuntada a Cristo. Al igual que los judíos y los gentiles de aquella época, de lo que estamos leyendo acá, no necesitaban leyes ni tradiciones. Ellos necesitaban escuchar el Evangelio de Cristo. En nuestro contexto, ¿qué es lo que necesitamos también? Escuchar el Evangelio de Cristo y atenderlo. Comprenderlo y llevarlo a cabo, ponerlo en práctica. Ningún otro Evangelio, hermano. ¿Se fijan? Ningún otro de estos libros raros, Evangelio de la prosperidad, ¿no? Es el Evangelio de Cristo, no hay otro Evangelio, hermano. No hay otra verdad que nosotros podamos llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Es imposible. ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte cuando aprendíamos la puerta ancha y la estrecha? Camino ancho y estrecho. No hay más camino, es uno solo para llegar a la verdad y la vida. Cristo. Nada más. Con estos argumentos, hermanos, vemos que el llamamiento de Pablo es imposible. Es imposible que sea por méritos humanos.
Aquí claramente hay una tremenda prueba de su conversión, de su verdadera conversión, que fue por el Señor. ¿Cómo pudo cambiar tanto una persona? Como dije, era un maldito, pero cambió tanto. ¿Cómo se puede ser posible? Cuando se escucha, ¡ay, cómo cambió él! Cuando una persona habla de otro, ¡oh, pero si este era tan re malo! Por gracia de Dios. Por gracia de Dios. Versículo 16 en adelante, mis hermanos. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase, ¿cierto?, entre los gentiles. Esa es la tarea, por eso fue llamado. No pregunté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino que a Jacobo, a Santiago, el hermano del Señor. Un comentarista, John Brown, señala que, dice, lo cito: a partir del encuentro camino a Damasco, Cristo mantuvo a Pablo bajo su tutela. Para el Señor era esencial establecer la independencia de Pablo como apóstol. Y eso lo vemos en la vida de él. Pablo no fue enseguida a los apóstoles, estuvo 3 años. 3 años sin verlo, sin conocerle. Y en esos 3 años estuvo aprendiendo de Cristo mismo, de Jesús. Él le revelaba todo, la verdad del Evangelio. Por ende, claro, Pablo es imposible que haya sido aprendido o enseñado por los apóstoles, porque no los conoció después de sus 3 años de su conversión. ¿Y qué pasa con Pablo? Él quería, obvio, sí, conocer a estos apóstoles, conocer a estas personas que anduvieron con Cristo mientras él estuvo en la tierra. ¿Qué conversaron? ¿Qué comían? No sé. Su anhelo de Pablo en su nueva vida era conocer a los siervos del Señor, ya que, como dije, llevaba 3 años aprendiendo de él y aún no los conocía. Pero en ese periodo los judíos buscaban matarle. Ahí donde ya en los primeros años de su conversión, a Pablo le dieron, pero como tarro. ¿Se acuerdan este hecho cuando es bajado en una canasta de la ciudad de Damasco? Acompáñenme, miren, un poquito. Hechos capítulo 9, versículo 23. Hechos 9, versículo 23 dice: pasados muchos días, dice aquí, estos muchos días se está refiriendo, hermanos, a los 3 años que Pablo está relatando aquí en Gálatas. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba Saulo de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo de que fuese un discípulo. Entonces aquí aparece una persona muy importante en la vida de Pablo y en su trabajo también, Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le habían hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. ¿Se fijan a Pablo? No le creían, que no lo querían ni ver. Pero ahí Bernabé fue el canje para poder entrar con los apóstoles. Porque Pablo, como digo, era terrible. Volviendo a Gálatas, hermanos, versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Es por eso que Pablo dice: hermanos, créanme. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: el maldito, aquí llegó. En aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Porque ese era Pablo. Aunque en otro tiempo nos perseguía, y ahora predica la fe que en otro tiempo nos asolaba.
Obvio, resulta difícil para cualquier persona confiar en alguien que le hizo tanto daño. Es obvio que no iban a confiar en la conversión de Pablo o Saulo en ese tiempo, pero ellos vieron que no cualquiera quiere sufrir a causa del Evangelio. Por eso Bernabé da este testimonio. Pablo predicó tan valerosamente el Evangelio que incluso se las dieron. Lo apedrearon a causa del Evangelio. No cualquiera quiere pasar por eso, hermano. No cualquiera quiere sufrir. Por eso, como les mencionaba al principio. Y este cambio tan radical, hermano, de esa forma de ser y de pensar, no cualquiera la hace. Pero no es porque se lo propone, sino que porque el Señor hace ese cambio. Y podemos ver qué es lo que hizo Pablo después. Él aportó mucho al Evangelio. Prácticamente el Nuevo Testamento lo que más hay son cartas de Pablo. Todo lo que el Señor hizo con él. Cómo el Señor lo bendijo. Pero nótense, todo el Señor, cómo lo bendijo en su vida como siervo de Dios, pero en ningún momento el Señor le dijo, Pablo, tú no vas a sufrir. No, tranquilo, Pablito, tú vas a estar bien. La sufrió bastante. Por eso digo, el Señor a quien llama a sus hijos, el Señor no está queriendo decir, no, tú no te vas a enfermar nunca más. No, tú no vas a pasar hambre, no vas a pasar problema económico. En ninguna parte se nos dice eso. Pero sí se nos garantiza que vamos a estar con Él en su gloria. Esta vida es pasajera, hermanos. Y es tan cortita, es tan breve. Es cosa de ver las fotos. Cuando hacemos ejercicio, una foto de un año atrás, puta que nos veíamos jovencitos. Incluso nos vemos reflejados en los hijos. Yo cuando veo a mi cabrito, oh, y así era. Claro, y ahora está tremendo. El tiempo pasa rápido, hermano. Esta vida es tan pasajera, pero la recompensa viene después, hermano. Viene después. Esto es solo un momento. Pablo, como dije, aportó mucho al Evangelio. Ahora, de ser el perseguidor, ahora él era el perseguido. Qué irónico, ¿no? Ahora él estaba en la vereda del frente. Estaba recibiendo todo lo que él también dio. Así se siente de una manera como que lo trató el Señor. Él era el perseguido. Y en vista de aquello, Pablo confirma a los demás discípulos de su tremendo cambio y alababan al Señor por lo que él hizo en la vida de él. Qué tremendo cambio en Pablo, hermano. Como vemos acá, la mayoría no lo conocía de vista, no sabía quién era Pablo, cómo era, pero sí sabían su reputación. Sí sabían cómo era. Y obvio, sin duda alabaron al Señor por aquello. Y glorificaban a Dios en mí. Gracias, Señor, por cómo Él obra. Y es ahí, por ese motivo, que las personas reconocen la autoridad que tenía Pablo como divina. No cualquiera enseña con esa autoridad, no cualquiera aprende del Señor siendo de otra manera anteriormente. No, todo fue por el Señor. Todo ese cambio que hubo en él. El mismo evangelio que predicaba, el evangelio de Cristo. No cualquiera hace eso. Fue llamado del Señor y autoridad del Señor. Incluso lo dice más adelante, miren en el capítulo 2, versículo 9, en cómo las 3 columnas, como lo llama Pablo, le dieron la mano en señal de aprobación, de reconocimiento. Sí, es con autoridad. Y reconociendo, dice, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles a predicar a los que no eran judíos y ellos a la circuncisión. O sea, ellos se quedaban predicando a los judíos. No cualquiera hace eso, hermanos. Dale, sí, eres un apóstol. El Señor te llamó. Y los demás apóstoles lo reconocieron eso que ocurrió en Pablo. Miren, acompáñenme a 2 de Pedro. Hermanos queridos, vamos a leer bastante, pero ya queda poquito. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué es lo que dice Pedro?
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también ocurrió con ¿quién? Con nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, o ha escrito muchas cartas. El Señor le dio la sabiduría. Pedro lo estaba reconociendo. En resumen, hermanos, por eso es muy importante de que Pablo le haya escrito esta carta a los Gálatas, porque si él no lo hubiese hecho, hubiese sido un tremendo golpe al Evangelio. Si Pablo se hubiese quedado calladito, hubiese sido mucho daño lo que hubiesen hecho estos falsos maestros a las iglesias las cuales Pablo fundó, y quién sabe a futuro cómo se hubiese propagado esto. Porque no solo, hermanos, ¿por qué es importante esta carta? No quiero decir que las otras sean menos importantes, no, sino que dándole la importancia en su contexto. ¿Por qué lo es? Porque Pablo, no estaban solamente rechazando, mirando en menos o desacreditando la autoridad apostólica de él, sino que los hermanos de la iglesia en Galacia estaban rechazando el Evangelio. Estaban dejando de lado el Evangelio de Cristo. Y estaban abrazando la ley y la tradición. Estaban volviendo atrás, como cuando el Señor dice en el Antiguo Testamento, ustedes querían volver a Egipto siendo que allá estaban siendo esclavos. Y ahora que son libres, se quejan, es como lo mismo. Querían volver atrás, entonces por eso, hermanos, si nos ponemos a pensar en nuestro contexto, si rechazamos el Evangelio, no es algo menor. Una persona que no esté ni ahí, que diga ser cristiana y después diga, no, ya no me interesa el Evangelio, no me interesa la iglesia, no me interesan los hermanos. Hermanos, no es algo menor lo que esa persona está diciendo. Por eso es algo importante y fue necesario que esta carta haya sido escrita a las iglesias. Mis hermanos queridos, para ir finalizando, hoy pudimos aprender en cómo, al leer este testimonio y este argumento de Pablo, él echa por tierra todas las falsas acusaciones que le estaban señalando acerca de él. Estas acusaciones que decían en su contra. Porque, mis hermanos, el Evangelio de Dios es uno. No hay más. No hay más. Solo uno, es por medio de Cristo y de su gracia. Solamente por gracia se puede cambiar a una persona y la gracia es de Dios. A lo mejor puede que haya sido un poco tedioso, no tan atractivo escuchar, por ejemplo, estos pasajes, porque son argumentos y testimonios en este caso de una persona, de Pablo. Pero hermano, no podemos negar también que es palabra del Señor. Y aunque Pablo no lo haya dicho, hermanos, está implícitamente también enseñado que el poder del Evangelio no está centrado en las personas, no está centrado en quien se para y empieza a hablar. No, está centrado en el Señor, está centrado en Cristo. Cualquier esfuerzo o servicio que hagamos, hermanos, por eso es con sacrificio. Una persona que es llamada a ser cristiana, su servicio va a ser con sacrificio igual, pero hay que hacerlo. Cuando a veces decimos, hay que ir a la iglesia otra vez. Está llamando al pastor para cortar el pasto. Hermano, el servicio es con sacrificio. Por eso muchas veces estamos tan cómodos que no asociamos que el servir al Señor va de la mano con el tema de la salvación. No lo tomamos en cuenta. Nosotros, hermanos, somos simples herramientas que el Señor ocupa para hacernos útiles en todo tipo de servicio. Nos llama, nos convierte, pero nos llama también para trabajar, para servirle a Él. No podemos separar estas dos formas. No podemos separar que somos salvos por su gracia, pero separarlo, que el servicio como que viene después. No, viene de la mano. El Señor nos llama para trabajar, para servir, así como lo hizo Pablo. Igual nos podemos preguntar, entonces, ¿en qué sirvo? Porque no podemos decir, no, que la iglesia no da oportunidad. Sí, se ha dado oportunidad. Pero cuando no la hay, ¿cómo lo hago? Bueno, en su casa, partamos por ahí, partamos en casa. Enseñemos del Evangelio en casa. Es un tremendo ministerio, teniendo que partir por nuestras casas, por nuestros amigos que no son cristianos.
Bueno, háblele del Evangelio. Al vecino que es más cercano, vecino. Ese es un tremendo servicio, para eso el Señor nos llama, para que hablemos de su palabra. Y así lo hizo Pablo, siendo una persona, hermanos, tan cruel, de un corazón tan duro, que no tenía ningún mérito propio para ganarse la salvación, como algunos dicen, no, es que yo soy bueno. Pablo no tenía ninguno. Y el Señor lo perdonó. Lo perdonó y lo utilizó como una herramienta útil para su obra. Así como lo hace con usted, así como lo hace conmigo. El Señor nos perdona, hermanos. Y su testimonio fue, obvio, de garantía para aquello. El testimonio de Pablo fue de garantía para que creyeran en él y que creyeran en su apostolado, para que no dudaran de las falsas acusaciones de los falsos maestros que había. Y uno se pone a pensar, hermano, de esa manera opera el Señor. Desde el Antiguo Testamento lo vemos hasta el Nuevo, y hoy día en nuestro contexto el Señor opera de esa manera. Recuerden cuando llamaba a Abraham. ¿Quién era Abraham? Un idólatra. Adoraba a dioses extraños, dice la Escritura. Moisés lo llamó para dirigir a una nación, para guiarla, pero Moisés no sabía ni hablar. No tenía palabras pero aún así el Señor lo usó. Pedro, un impulsivo, el Señor lo usó. Y aquí vemos el ejemplo de Pablo y podemos nombrar muchos más. ¿Se fijan el patrón de cómo el Señor hace la obra? A los ojos de nosotros, no, es como ilógico. Pero el Señor hace como quiere. El Señor, hermanos, puede transformar a una persona hasta del corazón más duro, hermano. A la persona que tenga un corazón más necio, porfiado, que llega a dar rabia. Bueno, el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. Pero siempre y cuando esa persona primero se humille. Se humilla ante sus pies. Si esa persona no se humilla, difícilmente que crea. Ahora no quiero decir, hermanos, que como que eso, la humillación me corresponde a mí 1% de la salvación. No. Esa persona se humilla, uno se humilla, hermanos, pero primero antes ya el Señor hizo la obra. Ya nos reveló la verdad. Y ahí donde decimos, perdóname, Señor. El Señor ya hizo la obra en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es bueno que hagamos este ejercicio de vez en cuando en nuestras casas y nos pongamos a pensar, aunque sea por un minuto, hermanos, por un minutito. ¿Cómo estará mi testimonio? Si digo que soy cristiano, ¿será de garantía a las demás personas de que soy cristiano? ¿De que soy verdadero hijo de Dios? Es bueno este ejercicio. Preguntarnos, ¿qué opinan las demás personas de mí? No mirar para el lado, no decir, no, es que esta persona tiene esto, porque para eso somos buenos. Sino que decirnos, ¿qué es lo que mirará el hermano de mí? ¿Qué es lo que pensará? ¿Cómo estoy? Examinémonos a nosotros mismos, hermanos. ¿Será de garantía nuestro testimonio? Por eso el título, la importancia del testimonio. Fue muy importante el testimonio para el ministerio de Pablo. Fue una defensa también. El Señor lo usó. Por eso no es menor, hermanos, como veíamos en el versículo 10. Y es bueno hacernos estas preguntas también. ¿A quién busco agradar? ¿A los hombres? ¿A mi yo propio? ¿O al Señor? Si digo que soy cristiano, obvio. Esta pregunta es válida para quien diga ser cristiano. ¿A quién busco agradar? Es obvio, ¿no es cierto?, que la respuesta tiene que ser al Señor, ¿no? Es obvio. Pero con mi testimonio lo estoy haciendo. Interesante, ¿no? ¿Estoy dispuesto a dejar las cosas que me atan para que me impiden el servir al Señor? ¿Estoy dispuesto a dejarlas? Así como menciona a Pablo y estimarlas como basura. ¿De qué me sirvió, no sé, estudiar un doctorado, qué sé yo? ¿De qué me sirve? Por dar un ejemplo, hermano. Hermanos, solamente somos salvos por su gracia.
Nada más, somos hijos suyos por su gracia. Y el Señor, recordemos, no nos escogió solamente para salvación, sino que nos escogió también para servir, para obedecerles. Un hijo de Dios no puede ser pasivo, debe ser activo, hermano. Debe demostrar a través de sus testimonios, así como lo estaba demostrando Pablo, de que hay un cambio en su vida. Porque si yo no estoy demostrando ese cambio, mis palabras que yo diga como cristiano se las lleva al viento. Y eso los demás la ven. No, yo soy cristiano, pero los demás ven que no hay un cambio en su vida. Para aquello, hermanos, para demostrar ese cambio primero debe haber un testimonio. Para demostrar que si yo soy cristiano, digo, no, yo soy cristiano, tiene que haber un buen testimonio de que nos avale. Hermanos queridos, la gloria sea para el Señor, porque usted está sentado aquí solamente por su gracia. Nada más. No es porque usted tenía ganas de levantarse el día de hoy. No. El Señor hace la obra inexplicablemente. Si el Señor lo puso aquí es solamente por su gracia. Y lo más probable, hermanos, que si usted dice ser cristiano y no está viviendo como un verdadero hijo de Dios, el Señor lo va a humillar. El Señor lo va a agarrar fuerte, porque así es como moldea nuestro Señor. Y todos podemos ser testigos que muchos hemos padecido tremendas pruebas, pero el Señor así ocupa, así nos moldea. Y de eso debemos ser agradecidos, como dice Santiago, encontrar el gozo, darle la gloria al Señor porque no nos deja solos. Pero para eso, hermanos, debemos vivir, tener una vida como verdaderos hijos de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, gracias a Él por su bendita palabra, porque podemos estar aquí reunidos libremente y pedirle a Él escuchar su consejo, que nos ayude a vivir como verdaderos hijos de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias le damos, Padre, por este buen tiempo y perdónenos, Señor, muchas veces que con nuestro testimonio dejamos mucho que desear cuando decimos que somos hijos de Dios, Padre. Ayúdenos, Señor, a atender su consejo, a atender su palabra. Ayúdenos, Señor, a cada uno de nosotros, a mis hermanos, a las visitas también que han venido, a que puedan conocerle, Señor, y demostrar también que son verdaderos hijos suyos, Padre. Usted nos moldea, usted nos envía pruebas, Señor, ayúdenos a ser agradecidos de aquello también, porque de esa es la manera que usted nos transforma en nuestras vidas, Señor. Gracias le damos a usted por su infinita misericordia, que podemos ver en su palabra cómo usted nos amó primero, cómo usted nos llamó también a perdonar, porque usted nos perdonó primero. Ayúdenos a dejar esas cosas que nos atan, Señor, esas cosas que muchas veces nos cuesta dejar, pero Padre, es lo mejor que podemos hacer para usted, Señor. Esta vida es tan corta, esta vida es tan pasajera, Padre. Ayúdenos, Señor, a estar en cuentas con usted, porque es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias le damos a usted, Padre, porque es tan bueno, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.